vamos abordando otros asuntos. Por ejemplo, el despertar del sexo entre los jóvenes se rodea muchas veces de miedos, de prejuicios, por la escasa formación sexual o por recibir información distorsionada de las relaciones sexuales. Evitar esas inseguridades depende de la educación que reciban, y de eso vamos a hablar a continuación con Ana Laura Suárez, que es trabajadora social y sexóloga de Malegría Sexología. Ana Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, además hace muy pocos días hemos visto también la distribución de una guía, la educación sexual de bolsillo, ahora mismo en el municipio de La Laguna, pero al fin y al cabo viene a ser una herramienta perfecta para que las familias empiecen en esa educación desde edades muy tempranas, ¿no? Sí, eso es. Siempre, bueno, yo lo recalco en la guía, que la sexualidad empieza desde el principio, y si no se atiende desde el minuto cero, pues ya comenzamos tarde, ¿no? Así que por eso es importante poder tener recursos como este, en el que pues nos facilitan a las familias algunas claves para el adecuado acompañamiento de la educación sexual. Esta guía en concreto está desde los 12, o sea, es para acompañar etapas desde los 12, desde los 0 hasta los 12 años. Y lo que pretende es eso, un poquito dar algunas pautas, recursos también que se trasladan en la guía, para poder facilitar a las familias ese acompañamiento desde el minuto cero, como digo. Claro, como usted dice, ya los niños y niñas de edades muy tempranas se empiezan a plantear cuestiones, dudas, por ejemplo, incluso de dónde vienen los niños y niñas, cómo nacen, ¿no? Ante ese tipo de preguntas, las familias tienen que estar preparando sus respuestas, ¿no? Claro, y no solo se trata de, porque siempre, si se tiene una visión reducida de lo que es la educación sexual centrada en las prácticas, la prevención de embarazos no planificados o no deseados, las ITS, pues parecería que a priori no es una prioridad hacer educación sexual desde las infancias, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la educación sexual debe también implica otros aspectos, como la figura de apego, los afectos, las corporalidades, los roles y estereotipos de género. Entonces es importante ir acompañando desde el principio para poder luego tener herramientas para contestar ese tipo de preguntas como las que tú planteas. Porque siempre también se recoge en la guía, no hay temas para edades, sino formas de abordarlo. Y en esa forma de abordar, Ana Laura, ya que incides en ello, ¿cómo se debe abordar ese tipo de información, por ejemplo, desde edades tan tempranas a, por ejemplo, la adolescencia? Imagino que debe ser sin tapujos, pero eso sí, acorde a cada edad, ¿no? Por supuesto, eso siempre desde la naturalidad, intentando que no se vea como un peligro, como algo prohibido, como un tabú, que es, pues la mayoría de personas adultas han vivido todo este tema desde los tabúes, y lo importante es que nuestro hijo o nuestra hija sepa que eso no es algo malo, sino que primero que nada se atienda desde la naturalidad, desde la objetividad también. Sí es verdad que podemos apoyarnos en metáforas de semillas y así, pero lo importante es que la información sea la real y la adaptada a su edad, que muchas veces también no se trata tanto, no es importante lo que le vamos a comunicar, sino exactamente ver qué necesita nuestro hijo o nuestra hija cuando nos está preguntando eso, qué necesidades percibimos, qué necesita saber y por qué pregunta esto nuestro hijo a esta edad. No tanto en sí el contarles directamente. Quizás muchas familias tienen el concepto equivocado de cuanta más información le da a sus hijos o hijas, una información tan clara, quizás le hace una llamada de atención y de querer probar antes de que llegue su edad, y no es así, ¿no? Claro, muchas personas piensan que más información es incitar a las criaturas a hacer cosas o así, y para nada. Informar es dar herramientas, es empoderar a nuestros hijos, es cultivar el pensamiento crítico para que puedan decidir, porque algo que también se nos tiene que meter en la cabeza a las familias es que por mucho que intentemos reducir la información y lo que nos llega a nuestros hijos e hijas, van a llegar, esa información va a llegar, y lo importante es cultivar dentro de casa valores como la igualdad, la diversidad y el buen trato, la confianza en casa, para que cuando llegue esa información tarde o temprano, nuestros hijos e hijas cuenten con nosotros para acompañarse, para guiarse, ¿no? En ese acompañamiento, y ahí es el papel importante de las familias, el acompañar la educación sexual a través de la escucha, de la observación, muchas veces también es muy importante, y apoyarles.
Me imagino que por su experiencia, Ana Laura habrá visto cómo los jóvenes de hoy en día recurren más a las redes sociales, a Internet, para informarse sobre las relaciones sexuales, y esto al fin y al cabo lo que conlleva es una distorsión de la esencia de la sexualidad, ¿no? Que no solo se basa en relaciones sexuales. Exacto. Siempre es importante tener en cuenta que a pesar de que en redes podemos encontrar mucha información que también es válida, porque en redes no todo tiene por qué ser malo o ser algo que perjudique, podemos encontrar también herramientas que nos pueden ayudar, pero siempre teniendo en cuenta que la sexualidad es muchísimo más que eso y que antes de trabajar e incidir en pornografía, en prácticas sexuales, es importante atender otros temas antes, establecer una base para que luego cuando vengan los otros temas y vengan las urgencias ya tengamos un trabajo hecho previamente. Bueno, hemos conocido esta experiencia que han implantado en el Ayuntamiento de La Laguna, esta educación sexual de bolsillo. ¿Pretenden, Ana Laura, que se siga distribuyendo en otros lugares de las islas? Sí, a mí me gustaría que esta guía llegara ya no solo a las islas, sino al mundo entero, ¿no? Porque es algo importante. Pero pues sé que a nivel físico, ¿no? La guía a nivel físico pues es más complicado. Por eso desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna se va a facilitar el enlace para poder descargar la guía en formato digital y que pueda llegar a muchas más personas de todas partes de Canarias. Bueno, pues nos quedamos precisamente con ese detalle, sobre todo esperando que se publique para que toda la gente se lo pueda descargar, que como dice, es una información de interés general para todas las familias que nos están viendo. Ana Laura Suárez, trabajadora social y sexóloga de Malegría Sexología. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ti, Estíbaliz. Buenos días.